Hola a todos, soy Yadira Pimentel y quiero darles la bienvenida a Bienestar al Día, su programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Hoy estaremos hablando sobre la anestesia, una especialidad médica muy importante de la cual sabemos muy poco. Para conversar al respecto recibimos al doctor Luis Peralta, anestesiólogo del HOMS. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy felices de tenerlo hoy aquí. Vamos desde el principio. Cuéntenos sobre el rol del anestesiólogo. Bien, el anestesiólogo básicamente, en principio, se dedica a vigilar, cuidar el paciente y crear condiciones para que el cirujano pueda trabajar normalmente. Ya ese rol del anestesiólogo en quirófano ya se ha extrapolado a otras áreas donde también se requiere la participación del anestesiólogo. Procedimientos endoscópicos, incluso hasta en odontología se usan los anestesiólogos, y en áreas como, por ejemplo, imágenes, pacientes que tienen aprensión a las resonancias magnéticas, estar dentro del resonador, también se pide la asistencia del anestesiólogo. Ya el anestesiólogo se ha salido del quirófano, además de que siempre ha tenido participación en las unidades de cuidado intensivo. El anestesiólogo forma parte del staff de médicos que iniciaron en la formación de las unidades de cuidado intensivo. Un punto importantísimo y me encanta, nos cuidan a los pacientes. ¿Qué tan importante es que nosotros como pacientes sepamos de esto, conozcamos el tipo de anestesia, los procedimientos, quién va a estar a nuestro lado? Bueno, realmente el paciente debe conocer al anestesiólogo y lo conoce y lo va a conocer. Ya se está utilizando conocer al paciente días previos a la cirugía. O sea, ya el anestesiólogo, como habíamos comentado anteriormente, se ha salido del quirófano y ya no el anestesiólogo no conoce al paciente dentro del quirófano, sino que días previos el anestesiólogo se involucra en la preparación del paciente que va al quirófano. Esto en los casos de que son procedimientos de cirugía electiva. Claro. Porque las emergencias, pues, como tal, ocurren. En los procedimientos electivos, pues el anestesiólogo conoce el paciente 24, 48, hasta 72 horas antes y ayuda con este conocimiento, va ayudando en la preparación, como habíamos mencionado, del paciente quirúrgico. Incluso hasta sugiere por los laboratorios, por los exámenes, pudiera sugerir pruebas o otros exámenes que sean necesarios para complementar la preparación del paciente y así evitar eventualidades dentro del quirófano. ¿Y esto no sucedía antes? Esto, digamos, es reciente, el hecho de que ustedes se involucren más, de que 72 horas antes estén en contacto. Ciertamente, antes era así. Antes en tiempo no pudiéramos establecerlo, claro, pero antes era así. O sea, el anestesiólogo conocía al paciente dentro del quirófano o en minutos antes de la cirugía. Ya incluso hay áreas especializadas fuera del quirófano, como la consulta preanestésica, que el paciente va y ve su anestesiólogo. ¿Qué se visualiza en una de esas visitas? Bueno, en la consulta preanestésica es donde el médico anestesiólogo conoce a su paciente, lo evalúa, porque cabe aclarar que el anestesiólogo es un médico que después de estudiar medicina, se gradúa de médico y después hace una especialidad por 4 años de anestesiología. Algunos ya la anestesia, como habíamos comentado anteriormente, ya la anestesia se ha diversificado, que también hacen una subespecialidad que puede ser de 1, 2 y hasta de 3 años. Puede ser una subespecialidad en anestesia obstétrica, anestesia pediátrica, terapia intensiva, manejo del dolor, anestesia regional. En todo eso, en las áreas de la anestesia que se utilizan, ya el anestesiólogo se ha ido diversificando. Entonces, como estábamos conversando, el anestesiólogo conoce al paciente, lo ve por completo, lo evalúa por completo, pero sobre todo haciendo hincapié en las áreas que nosotros nos influimos. Una buena revisión por sistemas de su organismo, se le toma la presión, se hace mediciones de la circunferencia del cuello, la apertura oral, se ausculta para revisar sus pulmones. En sentido general, se hace una revisión completa del paciente.
Y eso hasta a nivel psicológico, porque le ayuda mucho a que el paciente sienta tranquilidad y calma de conocer a esa persona que en ese momento tan puntual lo está cuidando. Sin restarle importancia a la valoración médica del paciente, ese es un punto importantísimo, porque incluso el paciente cambia la noción que tiene sobre lo que es y quién es el anestesiólogo y qué va a ser la anestesia. Incluso en ese momento participamos con el paciente en la toma de decisiones de, mire, esta es la anestesia que más le conviene, esta es la que no le conviene, y hacemos esta anestesia por esta razón, y discutimos con el paciente y le damos las opciones y le explicamos por qué la anestesia es la que escogemos para su afección, y con relación, si es un paciente que tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, presión alta, hipertensión, diabetes, entonces también todo eso damos las recomendaciones. Eso da muchísima paz, definitivamente. Y a propósito de eso, doctor, ¿cuáles son los distintos tipos de anestesias que existen? Bueno, básicamente la podemos englobar en 3 anestesias, 3 tipos: local, regional y anestesia general. Local es básicamente la anestesia que usualmente nos hace un oftalmólogo cuando nos pone unas gotitas en los ojos. Ajá. La local pudiera ser de diferentes tipos, asistida por un anestesiólogo, eso es que el anestesiólogo está en la sala, pero simplemente para la vigilancia, o sea, cuidar los signos vitales y estar pendiente de los signos vitales del paciente sin ninguna intervención. Pudiera ser una local con sedación. La sedación puede ser una sedación ligera. Una sedación ligera en el momento, por ejemplo, de el anestésico tópico que pone el oftalmólogo, pero el paciente se siente un poco incómodo, mareado, intranquilo, entonces se administra una sedación ligera. ¿Qué es una sedación ligera? Una sedación que en el momento que estamos trabajando, si el médico que está operando, en ese caso el oftalmólogo, menciona el nombre del paciente, mencionamos el nombre del paciente, el paciente inmediatamente se pone alerta. La sedación puede ser un poco más profunda, que sería un poco de estímulos, habría que estimularlo, darle unas palmaditas por la cara y entonces el paciente responde. Luego existe la anestesia regional. ¿Regional en qué sentido? La anestesia regional es la que se usa, por ejemplo, en las pacientes embarazadas, que se anestesia por la espalda, claro, y se le anestesia desde una parte del cuerpo hacia abajo. Pero también la anestesia regional puede ser solamente anestesiar la mano porque vamos a operar un dedo, o el miembro superior o el miembro inferior porque vamos a operar ese miembro. Y por supuesto está la anestesia general, que también ya se puede subdividir en dos tipos de anestesia, que es una anestesia general inhalada en el sentido de que es un paciente que lo dormimos, le colocamos un tubo hacia su tráquea y lo ayudamos a ventilar, y por ahí administramos los anestésicos que el paciente durante la cirugía va a estar dormido. Eso quiere decir con amnesia, producimos amnesia para que no recuerde y además no tenga dolor. Quiere decir que es una especialización bastante compleja, escuchándolo hablar y dividiendo todas estos tipos de anestesia. Sí, la anestesia es bastante compleja. La anestesia es una especialidad compleja, bonita, interesante, porque nos permite, nos convertimos los anestesiólogos, aunque somos uno solo, nos convertimos en 2, porque estamos pendientes de nuestros pacientes, pendientes de todo nuestro entorno, porque también tenemos que garantizar, la seguridad implica que tenemos que estar pendientes de todo el entorno dentro del quirófano. El paciente que cuando está acostado en una cama quirúrgica, que tenga todos sus órganos, los miembros bien acoginados para que no haya lesiones en algún órgano, y cuidamos nuestro paciente. Y ciertamente la anestesiología nos brinda a nosotros esa oportunidad de tener y darle la seguridad y la garantía a nuestros pacientes de que todo va a salir muy bien. Sobre todo, eso siempre hago hincapié cuando estoy con mis pacientes, de recordarles que por más aprensión que sientan, ellos van a estar bien cuidados y que todo va a salir muy bien. Esa ha sido la palabra clave, el cuidado
de los pacientes en manos de los anestesiólogos. Y me surge la pregunta, ¿ustedes se quedan todo el procedimiento quirúrgico en el caso de sedación total o es el momento y se retiran? ¿Cómo se maneja eso? El anestesiólogo es el primero y el último. ¿En qué sentido? Okay. Es el primero que llega a la sala, porque tenemos que prepararnos, preparar todo nuestro arsenal medicamentoso y sobre todo la otra parte que es la que nos auxilia para ese cuidado, nuestra monitorización. Esa monitorización en el sentido de vigilancia de los signos vitales de nuestros pacientes. Entonces somos los primeros que llegamos, después preparamos el paciente, luego que está preparado ya entra el equipo actuante y somos los últimos que nos vamos. ¿Por qué? Porque tenemos que salir con el paciente del quirófano y entregarlo en el área donde se vaya a recuperar nuestro paciente. Siempre bien despierto, en los casos que es posible, que es la mayoría de las veces, o en cuidados intensivos cuando sea la necesidad. Escuchándolo hablar, creo que hay que reivindicar a los anestesiólogos. Ustedes son protagonistas de esos procedimientos. Primeros en entrar y últimos en salir. Exactamente. Definitivamente. Exactamente. Ustedes tienen que tomar ese rol protagónico, por lo menos de nuestra parte como pacientes, esa experiencia bien contada de que ay, no sentí nada, no supe de nada. Eso fue su anestesiólogo que hizo un trabajo como debe ser. Escucho personas que se ponen muy nerviosas y dicen que no agarraron la anestesia, que sí sintieron. Ciertamente pueden ocurrir esos casos, pero en 99, bueno, siempre el paciente va a estar dormido. Siempre el paciente va a estar anestesiado. Siempre va a estar anestesiado. El paciente puede referir ejemplos, comento con el oftalmólogo, por ejemplo, o con otro tipo de anestesia, por ejemplo, la anestesia peridural, que es la que se hace para que la paciente que embarazada no tenga dolor y pueda participar del parto. Puede sentir el paciente que lo tocan y en el momento que uno está acostado en una cama quirúrgica, que me toquen o me hagan presión, puede interpretarse como que me está doliendo. Estoy sintiendo, porque ciertamente está sintiendo, claro, pero estamos sintiendo que nos tocan. No duele. Pero no que tenemos dolor. Ahí es la diferencia. No es infalible. Un término que nos enseñan en la escuela de medicina es que en medicina 2 y 2 no son 4. Correcto. Puede ser 1, como puede ser 22. Pero es muy raro. Sobre todo que la anestesia ha evolucionado tanto. Es una especialidad que ha evolucionado en los últimos 40, 50 años. Ha dado un paso sorprendente, un paso inmenso con respecto a la misma especialidad. O sea, la especialidad ha crecido mucho. Y ese crecimiento de la especialidad ha hecho que también incremente las garantías, que es con lo que quisiera hacer más hincapié, claro, las garantías de seguridad con que nuestros pacientes son manejados. Y la anestesiología, su progreso ha sido casi inmedible. Y muy favorable sobre todo para nosotros, los pacientes. Esta interesante conversación continúa después de la pausa con el doctor Luis Peralta, anestesiólogo del HOMS. Vamos a hablar de la anestesia con el manejo del dolor crónico también. ¿Le parece? Por supuesto que sí. Pues vamos a la pausa entonces. Continuamos conversando en Bienestar al Día sobre la anestesia. El doctor Luis Peralta nos acompaña y como bien mencionábamos, vamos a pasar a hablar de la anestesia en el tema del manejo del dolor crónico. Doctor. Bueno, inicialmente cuando se inició la anestesiología, el anestesiólogo es parte importante de su labor como profesional de la salud, es el manejo también del dolor, mitigar el padecimiento del paciente. Incluso desde la antigüedad, una de las preocupaciones siempre fue y siempre ha sido mitigar el dolor, que los pacientes, las personas no sufrieran. Y el anestesiólogo es el que se involucra directamente. En los últimos tiempos, como habíamos mencionado, la evolución de la anestesia ya incluso ha llevado a que haya una subespecialización en manejo de dolor. La subespecialización en manejo de dolor y cuidados paliativos. Eso es, dentro de la anestesiología, como una subespecialidad, un mundo. Y esos anestesiólogos
se encargan de manejar el dolor crónico. El anestesiólogo, nosotros tenemos la formación, pero ellos tienen ya su especialización y manejan dolor crónico y cuidados paliativos. Es para darle confort al paciente en etapas terminales, que no sufra tanto. Esa angustiosa esos angustiosos finales de vida, con enfermedades tan mutilantes y tan dolorosas en algunos casos. Entonces nuestra especialidad ya llega hasta allá, conformando un equipo, por supuesto, con otras especialidades, y entre todos pues ayudan a que esos pacientes en el manejo del dolor y esos últimos momentos que son tan terribles. Sí. Y hay que mencionarlos, lamentablemente. Hay que mencionarlos y decir que ustedes hasta ahí también están ahí llegamos. Cuidando, y hacer hincapié de que los anestesiólogos ya se salieron de la sala de cirugía, ya están también en los hogares. Si pudiéramos mencionar algunas de las condiciones que llevan al dolor crónico, ¿cuáles pudieran ser las más comunes? Bueno, hay padecimientos que producen dolor crónico, por ejemplo, padecimientos de la columna vertebral, se llaman espondilitis, espondilosis, pacientes con enfermedades terminales como el cáncer, que padecen de dolor en etapas terminales. Es para mencionar unas cuantas. Sí. Unas cuantas. Pacientes que son posquirúrgicos y que evolucionaron y que continúan con un dolor, la etapa del posquirúrgico, un dolor agudo, porque es el momento inmediatamente después de la cirugía, pero hay pacientes que todavía continúan con dolor en el tiempo. También ahí se involucra el médico que maneja dolor, algólogo se llama, que maneja dolor crónico básicamente. Es así. ¿Y el procedimiento de colocar la anestesia, doctor, es igual en todos los pacientes, sin importar la edad? Bueno, en términos generales sí. O sea, o es una anestesia local, o es una anestesia regional, o una anestesia general. Lo que va a determinar la aplicación de una anestesia a otra son los factores del paciente. Ejemplo, un niño, por su razón de su condición de niño, no tolera estar en una cama despierto y probablemente con una parte de su cuerpo anestesiada y él sin entenderlo. Igual en otro orden, por ejemplo, un paciente anciano, se le administra otro tipo de anestesia más que por los riesgos inherentes al paciente. Pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes que tienen comorbilidades que no se le pudiese administrar una anestesia con relación a otro. Paciente con un problema pulmonar o un problema un problema cardíaco. Entonces ahí es que se valora cuál anestesia es que pudiéramos administrar para, como sigo insistiendo, la seguridad de nuestros pacientes. Lo más importante es garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Y por esa razón, pero eso es una discusión que incluso en la consulta preanestésica o cuando conversamos con nuestros pacientes, ahí le planteamos todas esas alternativas y cuáles nosotros como profesional de la anestesiología entendemos que es la que más le conviene a nuestros pacientes. Y son así de detallados al explicarle a los pacientes cuando van a esa consulta de por qué sí, por qué no. Porque ahora tenemos pacientes que van a tío Google y lo leen todo. No, por supuesto, y qué bueno, porque eso también implica que nuestros pacientes tienen la oportunidad de tener el conocimiento y nos da la oportunidad también a nosotros de aclararle todas sus dudas y sobre todo, liberar de algunos mitos que existen sobre la práctica de la anestesiología en el mundo entero, pero sobre todo en República Dominicana. Hago como anécdota. Sí. Cuando nosotros iniciamos en el Hospital Metropolitano de Santiago, que abrimos nuestra unidad de consulta preanestésica, se llama Unidad de Valoración Preanestésica, vimos una paciente, después coincidencialmente nos encontramos en un centro comercial con ella y casi duramos como 15 o 20 minutos porque ella nos decía lo tranquila que se sintió después que haber tenido esa conversación en el consultorio con nosotros, con el anestesiólogo, que ella cambió su forma de pensar y sus pareceres sobre la anestesia, que fue una experiencia que ella la pudiera interpretar como agradable incluso. Definitivamente hace la diferencia el hecho de sentarse con el anestesiólogo, de hacer esas preguntas, de
de estar y estar tranquilo y de que ustedes van a cuidar de ese paciente. Ha sido un placer conversar con usted sobre la anestesia. Yo también he aprendido mucho y estoy segura que la audiencia de igual manera. El doctor Luis Peralta ha estado con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos siempre a la orden en el Hospital Metropolitano de Santiago para ayudar, a informar y sobre todo darle a la población la oportunidad de que conozcan sobre el rol y la participación del anestesiólogo dentro del quirófano. Muchas gracias. Siempre. Y usted sabe que hay muchísimos mitos. Siempre se dicen cosas popularmente. Después de la pausa nos vamos hasta el Hospital Metropolitano de Santiago para escuchar a la anestesióloga Luz Francisco. Nos va a regalar 5 mitos y 5 verdades sobre la anestesia. Esto después de la pausa. Estamos de regreso en Bienestar al Día y como ya sabemos, la mayoría de los procedimientos médicos requieren de la anestesia. Nos trasladamos hasta una de las salas de cirugía del Homs junto a la doctora Luz Francisco para conocer 5 mitos sobre la anestesia. Adelante. Hola, yo soy la doctora Luz Francisco, anestesióloga, trasplantóloga. Y me gustaría hablar un poco acerca de los temores que presentan los pacientes con relación a los mitos relacionados a las anestesias. Pues a una gran parte de la población se le indica algún procedimiento quirúrgico en algún momento de su vida y precisamente por el temor que tienen a la anestesia no dan el paso, no hacen la gestión para operarse. Pues bien, una de las inquietudes que estén los pacientes al momento que le informan que le van a dar una anestesia general, pues es el temor a no volver a despertarse de la anestesia. La anestesiología es una especialidad que en los últimos años ha avanzado mucho. Tenemos una gran variedad de fármacos y monitores para tener controlado todos sus signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, la cantidad de oxígeno que tiene su cuerpo y sobre todo existe lo que es el índice biespectral. Es un monitor que va a medir la función de su cerebro mientras usted está dormido. O sea, que a través de unos valores que este monitor presenta, yo voy a saber si usted está muy dormido o está próximo a despertarse, por lo que esto me da a mí la posibilidad de yo poder ajustar las dosis de los anestésicos, ya sea disminuirla o ya sea aumentándola. Por lo tanto, la anestesiología a día de hoy es una técnica, un procedimiento que es extremadamente seguro y es controlado totalmente por el anestesiólogo. Otro de los mitos que nos externa a los pacientes las preocupaciones es que la anestesia, para ellos eliminarla, deben de vomitarla. Esto es un concepto errado. La anestesia no se elimina con el vómito, la anestesia se elimina a través del riñón por la orina. La gran mayoría de los fármacos, este es el mecanismo de eliminación. Otra de las preocupaciones que los pacientes presentan y realmente les genera mucha angustia es que no comen la anestesia. Pues bien, la anestesia, los medicamentos anestésicos van calculados dependiendo la edad, la patología de base del paciente y el peso. Una vez nosotros manejando toda esta información, pues administramos las dosis calculadas en base a esto. Por lo tanto, todos los pacientes pueden ser anestesiados. Una preocupación muy frecuente que se presenta en los pacientes a los cuales su procedimiento quirúrgico, lo más conveniente sería administrar la anestesia neuroaxial, que es la anestesia que se administra a través de una aguja por la espalda, es que van a quedar paralíticos. Pues bien, las lesiones de la médula espinal a consecuencia de esta anestesia es muy infrecuente. Cuando se da, porque realmente es un procedimiento que no está libre de complicaciones, pero cuando se da, por lo general es producto de un absceso en la región de la médula espinal o de un hematoma, que es una formación de un coágulo de sangre. Estos se generan secundarios
alguna infección muy crónica que tenga el paciente o muy intensa que tenga el paciente, o la formación del coágulo en el caso de que los mismos tengan algún trastorno hematológico importante o que estén utilizando anticoagulantes. Entonces, nosotros antes de hacer el procedimiento, pues indicamos analíticas para valorar que el paciente no tenga ninguna infección grave y además para saber cómo está la coagulación de su sangre. Para tener un control efectivo y tener resultados positivos luego de su procedimiento quirúrgico anestésico, es muy importante que acuda a la visita preanestésica. Y aquí te voy con otro mito. Es de conocimiento en la población, de falso conocimiento en la población, que en la consulta preanestésica usted va a que le hagan una prueba de alergia a la anestesia, o sea, que en esa consulta le van a administrar anestésico para ver si usted lo tolera. Pues no, no es así. En la consulta preanestésica usted va a tener una entrevista con el anestesiólogo. En ella, el anestesiólogo le va a hacer varias preguntas y un examen físico. Le va a preguntar acerca de sus antecedentes personales, si sufre de alguna enfermedad, si fuma, si ha fumado, si ha hecho alergia a alguna medicina, si le han operado anteriormente y ha recibido anestesia y si ha habido alguna complicación relacionada con la anestesia. Además de eso, le va a preguntar si tiene dentadura postiza o algún diente flojo, algo que se pueda remover de la boca, si está utilizando algunos medicamentos y le va a orientar acerca de cuáles medicamentos debe de continuar hasta el día de la cirugía, cuáles medicamentos debe de suspender. Le va a recomendar que se retire la dentadura, le va a recomendar también que no ingiera ningún alimento y, en base a las patologías de base o enfermedades de base que posea, le va a recomendar la visita hacia otra subespecialidad, ya sea oncología, endocrinología, neurología. Ok, pero todo esto es para tener un buen resultado al final de todo el procedimiento quirúrgico anestésico. Muy importante también que dé toda la información que usted tenga. Que cualquier información que usted piense que no es trascendente, pues para nosotros puede ser trascendental, incluso puede hasta cambiar la técnica anestésica que ya hayamos elegido. Así que bien honesto con eso y sobre todo no quedarse con ninguna duda sobre la anestesia. Va a ver que así usted va a disminuir mucho su ansiedad antes del procedimiento y va a ir mucho más tranquilo al quirófano. Y así llegamos al final de esta entrega Bienestar al Día por esta semana. Agradecer nuevamente a los doctores Luis Peralta y a la doctora Luz Francisco por habernos acompañado y por supuesto a ustedes por el favor de la sintonía. Soy Yadira Pimentel y nos encontramos en una próxima entrega. Hasta pronto.